Proverbios capítulo 6 y el versículo 16 al 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, clamamos que tu palabra, Señor, sea de edificación a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a trata con nosotros, descubre, Señor, nuestro corazón, desnúdalo delante de ti, que podamos conocer, Señor, acerca de este pecado. Te pedimos que tu gracia nos acompañe, ayúdanos, habla a nuestras vidas, cautiva, Señor, nuestra atención. En esta hora te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sin duda, queridos hermanos, el propósito que deberíamos tener como cristianos es agradar al Señor en todos nuestros caminos. Es sin duda, hermanos, nuestro propósito diario. Deberíamos esforzarnos por agradar al Señor en todos los caminos de nuestra vida. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Proverbios 16:7. El pecado, queridos hermanos, es aborrecible delante de Dios. Quiero que notemos en la palabra de Dios este pecado del que estaremos hablando, el pecado de la arrogancia. La palabra de Dios dice que es una de las cosas que el Señor aborrece: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Quiero que note, por favor, en su Biblia, en Isaías capítulo 14 y el versículo 11. Vamos a ver algunos personajes, algunas citas bíblicas de hombres o seres que, hermanos, tuvieron arrogancia en su corazón. Vea Isaías capítulo 14 y el versículo 11. Isaías 14:11. El lucero de la mañana, dice la palabra de Dios, que hubo arrogancia, hubo soberbia en su corazón. Isaías 14:11 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este varón? ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Satanás se halló que había soberbia en su corazón y Dios le desechó. Dice que descendió hasta el Seol la soberbia de Satanás y el soberbio de sus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. La Biblia habla de Satanás como aquel ángel, aquel ser hermoso, lucero de la mañana. Dice la palabra de Dios que se halló soberbia en su corazón, que quiso subir al trono de Dios y tomar el lugar que le corresponde a Dios.
En segundo de Crónicas, capítulo 26 y el verso 14, la palabra de Dios nos habla de un rey, el rey Usías. Vea en segundo de Crónicas 26, 14, segundo de Crónicas 26, 14. Segundo de Crónicas 26, 14 dice así la palabra de Dios: y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el lugar, en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Tenemos entonces, hermanos, en la Biblia el relato de Satanás, que pecó de soberbia. También Usías, y fue desechado. Dice la Biblia que fue leproso hasta el día de su muerte. En Segundo de Reyes, capítulo 19, Segundo de Reyes, capítulo 19 y el verso 27 en adelante, vamos a ver otro rey que también tuvo soberbia en su corazón, el rey de Asiria, Sennacherib, el rey de Asiria. Capítulo 19 y el verso 27, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Sennacherib era el rey de Asiria. Primero dice la Biblia que sitió Samaria, Israel estaba en oprobio. Después Ezequías, dice la Biblia que Oseas era el rey de Israel y Ezequías era el rey de Judá. Y una vez que hubo invadido Samaria e Israel, queridos hermanos, también quería invadir Judá. Y dice la Biblia que Sennacherib enviaba a sus oficiales, a sus generales, sus capitanes. Dice la Biblia que los enviaba como mensajeros para hermanos, proferir palabra contra el pueblo de Dios y contra Jehová, el Dios de Judá y el Dios de Israel. Dice la Biblia que Dios escuchó, hermanos, el furor contra él. Dice que su arrogancia había subido a sus oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Vea el verso 36, por favor. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Bueno, lea por favor el versículo
35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. La soberbia de Sennacherib subió hasta la misma presencia de Dios, de tal manera que Dios hirió el campamento de los asirios a 185,000 hombres. De manera que en la mañana, cuando se levantaron, dice la Biblia, que todo era cuerpos de muertos. Todo era cuerpos de muertos. Entonces dice, Sennacherib huyó a Nínive. Pero ahí fue herido a espada por 2 de sus hijos, y otro de sus hijos reinó en su lugar. En en Daniel capítulo 4 y el versículo 28 tenemos a otro rey, hermanos, que tuvo soberbia en su corazón. Daniel capítulo 4 y el verso 28. Daniel 4, 28 dice la palabra de Dios de la siguiente manera acerca de Nabucodonosor. Vea el capítulo 4 y el verso 28 en adelante. Dice así la palabra del Señor: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Se dice que Nabucodonosor edificó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. También en Hechos capítulo 12 y el versículo 21, otro rey, la Biblia nos relata acerca de otro rey que tuvo soberbia en su corazón. Vea ahí en Hechos capítulo 12 y el versículo 21. Hechos capítulo 12 y el verso 21 dice la palabra de Dios así: y un día señalado, Herodes, vestido de rey de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Voz de Dios y no de hombre. Este hombre quiso tomar el lugar de Dios. En la arrogancia de su corazón y en la soberbia de su alma había subido hasta delante de Dios, de tal manera que Dios le hirió y fue comido de gusanos. Pero la palabra del Señor dice: crecía y se multiplicaba. Tenemos asimismo, queridos hermanos, muchos más ejemplos de hombres soberbios que Dios hirió
por la soberbia de su corazón. Note Proverbios capítulo 6 y el versículo 16. Proverbios capítulo 6 y el versículo 16. Proverbios 6, 16, por favor. Proverbios capítulo 6 y el versículo 16, dice así la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina los pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Dios aborrece, queridos hermanos, la arrogancia. Oh, qué pecado tan terrible es la arrogancia, queridos hermanos. Oh, qué pecado tan terrible delante de Dios es la soberbia, la arrogancia del corazón. Dice la Biblia que Dios aborrece los ojos altivos, que Dios aborrece a Dios, le causa asco, no quiere tener comunión con alguien, queridos hermanos, que tiene altivez en su corazón, que hay soberbia en su corazón, que hay arrogancia en su alma. Dios aborrece los ojos altivos. Oh, qué pecado tan terrible, hermanos, es la arrogancia. Oh, qué pecado tan terrible es la arrogancia. Cuánta tristeza causa delante de Dios un corazón arrogante. Vea Jeremías capítulo 13 y el verso 17. Jeremías 13, 17, por favor. Jeremías 13, 17 dice: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Oh, cuánta tristeza hay en el corazón de Dios al ver, hermanos, un corazón soberbio, un corazón arrogante, los ojos altivos en una persona. Oh, cuánta tristeza causa a Dios. Vamos a ver algunas consecuencias del pecado de la arrogancia. Vea Salmos capítulo 12 y el versículo 3 y 4. Vamos a ir por toda la Biblia. Salmos capítulo 12 y el versículo 3 y 4. Salmos 12, 3 y 4, por favor. Salmos capítulo 12 y el versículo 3 y 4 dice: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dice la Biblia que Dios destruirá a los que hablan jactanciosamente, a los que hay jactancia en sus palabras. La jactancia, queridos hermanos, se manifiesta como el rey Nabucodonosor, cuando dijo: yo he creado esto, esta es mi gloria, esta es mi majestad. Hubo jactancia en sus palabras. Dios destruyó la jactancia de Nabucodonosor. Dios promete destruir la jactancia de los hombres, la lengua jactanciosa de los hombres. En Isaías capítulo 13 y el versículo 11, la palabra de Dios nos habla acerca del castigo de la arrogancia. Isaías capítulo 13 y el verso 11. Isaías 13, 11, por favor. Isaías capítulo 13 y el verso 11. Isaías capítulo 13 y el versículo 11: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Dios promete castigar, queridos hermanos, la arrogancia de los fuertes. Dios promete castigar la arrogancia, la soberbia de los hombres. Dios promete castigar al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, y en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor
de su ira. Dios promete destrucción, Dios promete traer castigo. En 2 de Samuel capítulo 22, 28, la palabra de Dios nos habla acerca del abatimiento de los soberbios. En 2 de Samuel 22, 28, 2 de Samuel 22, 28. 2 de Samuel 22, 28 dice la palabra de Dios: porque tú salvarás al pueblo, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre los altivos para abatirlo. En Isaías capítulo 2 y el verso 11 también nos habla acerca del abatimiento de los soberbios. Capítulo 2 y el verso 11, Isaías 2:11, por favor. Isaías capítulo 2 y el verso 11 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Dios promete traer destrucción, castigo, también abatimiento. En Isaías capítulo 3 y el verso 16 en adelante, Dios promete traer vergüenza a los soberbios, a los arrogantes de corazón. Capítulo 3 y el verso 16, por favor. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas de las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda para cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tus fuerzas en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Dios promete traer vergüenza, queridos hermanos, al corazón arrogante. Dios promete traer inestabilidad al corazón arrogante. Vea capítulo 16 y el verso 6, ahí mismo de Isaías. Capítulo 16 y el versículo 6, dice así la palabra del Señor: hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset, porque los campos de Hesbón fueron talados, y las vides de Sibma. Señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares del pisador. He hecho cesar el grito del agadero, del agarero. Vea el versículo 13. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Oh, queridos hermanos, gracias, hermano. Gracias. Oh, queridos hermanos, la palabra de Dios dice que la arrogancia produce inestabilidad. También
En Proverbios 16, 18 dice que antes de la arrogancia es el quebrantamiento. Vea en Proverbios 16, 18, por favor. Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Antes de la caída es la altivez. Vea Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Oh, queridos hermanos, la soberbia, la arrogancia, la altivez de los ojos trae no solamente destrucción, castigo, abatimiento, vergüenza, inestabilidad, quebrantamiento, también trae deshonra. Vea Proverbios 11 y el verso 2, Proverbios 11, 2. Proverbios capítulo 11 y el versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene, dice, la soberbia, viene también la deshonra. Dios promete traer deshonra a un corazón arrogante. En Proverbios capítulo 13 y el versículo 10, la Biblia dice que la arrogancia producirá contiendas. Capítulo 13 y el verso 10, por favor. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Produce deshonra, contiendas. En Job capítulo 35 y el verso 12 y 13, la Biblia dice que Dios no escucha la oración de un corazón arrogante. Vea en Job capítulo 35 y el versículo 12 y 13. Job 35 y el verso 12 y 13. Job 35 y el versículo 12 y 13 dice así la palabra de Dios: allí clamarán y él no irá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Oh, queridos hermanos, Dios no escuchará la oración de un corazón arrogante. Dios no escuchará la oración de un corazón altivo, de un corazón soberbio. Alguien que ha almacenado soberbia en su corazón, Dios no oirá la oración de ellos. Dios no se prestará a escuchar la vanidad de los hombres, dice Job. Dios no escuchará la oración. En Isaías capítulo 14 y el verso 11, la Biblia dice que la arrogancia traerá maldición. Isaías capítulo 14 y el verso 11, por favor. Isaías capítulo 14 y el verso 11. Capítulo 14 y el verso 11 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. La maldición que Dios profirió ante Satanás, oh hermanos, también está vigente para aquel corazón arrogante, para aquel corazón soberbio. Dice la Biblia que descendió al Seol su soberbia y el sonido de sus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Oh hermanos, Dios no está jugando en este aspecto, en este sentido de la arrogancia. Oh hermanos, Dios traerá maldición a aquel corazón arrogante. En Isaías capítulo 23 y el verso 9, la palabra de Dios dice que traerá vileza al corazón también arrogante. Capítulo 23 y el verso 9, por favor. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Oh hermanos, el Señor traerá consecuencias al pecado de la arrogancia. Traerá destrucción, castigo, abatimiento, vergüenza, inestabilidad, quebrantamiento, deshonra, contiendas. Dios no escuchará su oración. Dios traerá maldición y traerá también vileza al corazón arrogante. Oh, queridos hermanos, es por eso que con gran insistencia predicamos sobre la humildad. Es por eso que con gran insistencia predicamos sobre la soberbia y sobre el pecado que esto trae, las consecuencias que trae a nuestras vidas. Oh, queridos hermanos, no desprecie el consejo de Dios en esta mañana. No desprecie el consejo de Dios. Vea en 1 de Samuel capítulo 2 y el verso 3. 1 de Samuel capítulo 2 y el verso 3, por favor.
Primero de Samuel, capítulo 2 y el verso 3, dice la palabra de Dios: no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Oh, queridos hermanos, cesen las palabras arrogantes de nuestra boca. Cesen las palabras arrogantes de nuestra boca. Oh, hermanos, si algo somos, si algo tenemos, es solamente por la gracia de Dios. Si tenemos la esperanza de la vida eterna, es solamente por la gracia de Dios. No porque lo merezcamos, no porque nosotros seamos algo, no por nuestras aptitudes, no por nuestras características. Oh, hermanos, es solamente por la gracia del Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oh, queridos hermanos, Dios promete traer consecuencias al pecado de la arrogancia, pero le ruego en esta mañana, por favor, querido hermano, por lo que más quiera, no desprecie el consejo de Dios. Cesen las palabras arrogantes de nuestra boca. Cesen las palabras arrogantes de nuestra boca. Oh, queridos hermanos, nosotros no somos nada. Lo único que merecemos es el infierno por la eternidad. Pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, queridos hermanos, es solamente la gracia de Dios la que actúa. Es solamente la gracia de Dios la que nos dirige. Es solamente la gracia de Dios la que nos lleva al éxito. Oh, hermanos, no desprecie el consejo de Dios. Cesen las palabras arrogantes de nuestra boca. Proverbios capítulo 3 y el versículo 7. Proverbios 3, 7 dice la palabra de Dios: que no seas sabio en tu propia opinión. Capítulo 3 y el verso 7. Proverbios 3, 7 dice así la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión. Teme Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Oh, querido hermano, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Oh, hermanos, no sea sabio en su propia opinión. Hemos de aprender a descansar en el Señor. Hemos de aprender a descansar en la gracia del Señor. No en nuestra soberbia, no en nuestra arrogancia. Oh, hermanos, el Señor no obrará en nuestras vidas. El Señor no obrará en nuestra iglesia. El Señor no obrará en nuestra familia teniendo un corazón arrogante. Oh, hermanos, cuán diferente es venir y entregar nuestro camino delante del Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En Isaías capítulo 5 y el versículo 21, vea lo que la palabra de Dios dice ahí. Isaías capítulo 5 y el verso 21. Isaías 5:21 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Oh, hermanos, dice la Biblia que cuando nosotros decidimos confiar en nuestro propio camino, cuando somos sabios en nuestros propios ojos, oh, queridos hermanos, estamos rechazando la palabra de Dios. Estamos rechazando de nuestras vidas la palabra de Dios. Cuando decimos: no, Señor, no es como tú dices, es como yo quiero. No es como tú dices, no es como tú ordenas, es como yo creo que es. Oh, hermanos, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia, es la misma ayer y hoy y por los siglos de los siglos hasta la eternidad. La palabra de Dios no cambia, hermanos.
Dios no cambia. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ni siquiera un milímetro de que Dios cambie su precepto. No hay ni siquiera un milímetro de que Dios cambie su consejo. Oh, hermanos, cuando decidimos rechazar el consejo de Dios en nuestra arrogancia, oh, hermanos, dice la palabra de Dios que la flor será como pudredumbre. La llama devora la paja. Así será su raíz como pudredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Oh, queridos hermanos, por lo que más quiera en esta mañana, no desprecie el consejo de Dios. No sea sabio en su propia opinión. Encomiende a Jehová su camino. Vea Gálatas capítulo 6 y el verso 3. Gálatas 6:3, por favor. Gálatas capítulo 6 y el verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo de respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena cosa, de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Oh, queridos hermanos, no desprecie el consejo de Dios en esta mañana. Han de cesar las palabras arrogantes de nuestra boca. Hemos de confiar en el Señor. Hemos de confiar nuestro camino en el Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En 1 Corintios capítulo 5 y el verso 6 dice la palabra de Dios, nos invita a limpiarnos de estas cosas. Capítulo 5 y el verso 6. 1 Corintios 5, 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la Pascua, la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Oh, queridos hermanos, dice la Biblia, no es buena vuestra jactancia. No es buena la jactancia delante de Dios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Oh, queridos hermanos, hemos de limpiarnos de estas cosas. Hemos de limpiarnos de las palabras arrogantes. Hemos de limpiarnos de la sabiduría en nuestra propia opinión. Oh, hemos de confiar en el Señor. Hemos de confiar nuestra vida. Hemos de confiar nuestra familia. Hemos de confiar nuestras decisiones al Señor. Oh, queridos hermanos, no es buena la arrogancia delante de Dios. Trae consecuencias y consecuencias graves, consecuencias severas, la arrogancia del corazón, hermanos, pero Dios nos invita a limpiarnos de todas estas cosas.
Vea Mateo capítulo 11 y el verso 29. Mateo capítulo 11 y el verso 29. Dice así la palabra de Dios. Venid a mí, desde el 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh, hemos de aprender del Señor. Él es hermanos, Él es humilde, Él es manso y humilde de corazón. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Nuestra arrogancia es pesada y trae, queridos hermanos, terribles consecuencias. Pero la humildad y la gracia de Dios es fácil de sobrellevar. La mansedumbre del Señor es fácil de sobrellevar. Oh, queridos hermanos, no desprecie el consejo de Dios. No desprecie el consejo de Dios. Hoy es tiempo para limpiarnos. Hoy es tiempo para limpiarnos. Hoy es tiempo para humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Vea en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso 5. En adelante dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oh, queridos hermanos, dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Una vez que nos hayamos humillado ante la poderosa mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Entonces podremos venir a Él y echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios no cuida a un arrogante. Dios no tiene cuidado de un arrogante. El pecado está a la puerta para los arrogantes. El pecado está pronto a alcanzarle. La consecuencia del pecado está pronto a alcanzarle. Oh, queridos hermanos, por eso la insistencia de Dios. Él nos invita a limpiarnos. Él nos invita a que cesen las palabras arrogantes de nuestra boca. Porque yo no soy nada, yo no soy nadie. Es Cristo quien lo es todo. Y si estamos completos es por Cristo. Porque nosotros solamente, nuestros esfuerzos cada vez más nos llevaban al infierno. No seas sabio en su propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Aprended de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Cómo aprenderemos de Él? ¿Cómo aprenderemos de Él? La Biblia dice que los neófitos son propensos a, cuando ocupan un puesto en la iglesia, son propensos a caer en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Hubo soberbia en su corazón. Hubo soberbia en su corazón. ¿Cómo aprenderemos de Él si no vamos a su palabra? ¿Cómo aprenderemos de Él si ignoramos la palabra del Señor? ¿Cómo aprenderemos de Él si hay arrogancia en nuestro corazón? Si decimos: yo ya conozco la Biblia, yo ya sé lo que dice ahí, ya no necesito más la Biblia, ya no necesito más a Dios. ¿Cuánta arrogancia hay en nuestro corazón? Dios promete destruir la arrogancia. Dios promete destruir la arrogancia.
Dios promete consecuencia para los arrogantes, así como la hubo para el lucero de la mañana, así como la hubo también hermanos, para el rey Usías, para Sennacherib, el rey de Asiria, para Herodes, el rey, el que era rey en aquel tiempo de los hechos de los apóstoles, así como la hubo para Nabucodonosor. También habrá consecuencia para nosotros si persistimos en la arrogancia y en la soberbia. La palabra de Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. La arrogancia es un pecado. La soberbia, la altivez es algo que Dios aborrece, es un pecado grave. Todo pecado es grave, hermanos. Todo pecado es grave. Oh, hermanos, hemos de encomendar entonces nuestros caminos al Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, hermanos, el Señor aún está dispuesto a perdonar. Si estos reyes se hubieran arrepentido de su soberbia, así como lo hizo Nabucodonosor, seguramente el Señor nos va a restablecer. Así como restableció la gloria y la majestad de Nabucodonosor. Y dice que vino la postrer majestad, la postrer gloria de Nabucodonosor, una vez que entendió que era de Dios que venía todas las cosas, vino a ser mayor que la primera. Jardines colgantes de Babilonia. Usted puede leer en Google la historia de esta maravilla del mundo antiguo. Oh, queridos hermanos, hemos de confiar en el Señor. Hemos de depositar nuestra confianza en el Señor, nuestro camino al Señor, porque solamente Él puede hacer, porque solamente Él puede obrar en nuestras vidas. ¿Hay arrogancia en su corazón? ¿Por qué no viene al altar en esta tarde? ¿Por qué no se postra delante del Señor? Todos con los ojos cerrados, con el rostro inclinado, vamos a orar. Señor, cuánta humildad necesitamos para poder reconocer que hemos sido arrogantes. Perdona nuestro pecado, Señor. Por favor, escucha nuestro corazón arrepentido. Decía el salmista: libra también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces estaré limpio, seré íntegro, seré libre de gran rebelión. Señor, cuán grave es la arrogancia. Cuán grave es confiar en nuestro propio camino. Cuán grave es rechazarte, Señor, cada día. Señor, pero aún en tu gracia y en tu misericordia, en tu amor, nos invitas a limpiarnos de estas cosas. A que cesen las palabras arrogantes de nuestra boca, a que podamos confiar en ti, nuestros caminos a ti. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Oh Señor, ayúdanos, porque hemos pecado. Perdónanos, porque hemos fallado. Señor, ayúdanos a poder humillarnos ante la poderosa mano de Dios, poder someternos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Señor, ayúdanos, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Te ruego por mis hermanos que se han postrado, Señor, y yo juntamente con ellos nos postramos delante de ti, reconociendo cuán grave pecado es la arrogancia. Límpianos de estas cosas. Permite que cesen las palabras arrogantes de nuestras bocas.
que la palabra de Cristo pueda abundar en nuestras vidas. Ayúdanos a alabarte y adorarte con nuestras vidas. Quita pues la soberbia y la arrogancia de nuestros corazones. Te lo pedimos y ayúdanos. Todo te lo pedimos y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.